Bueno, yo les voy a pedir, si tienen dudas, que las vayan anotando, así le dejamos unos minutos al último de la reunión para poder charlar y evacuar las dudas, ¿sí? Esta no va a ser una clase de infectología ni una clase de antibióticos, sino que vamos a usar la excusa de la antibiótico profilaxis, que es un término que tenemos que entender ahora, al final de esta charla, esta exposición, pero vamos a usarla de excusa como para hablar de varias cuestiones que tienen que ver con las generalidades de la cirugía general. En base a eso, vamos a poder abordar y entender varias cosas que tienen que ver con las indicaciones del antibiótico profilaxis y distintos tipos de cuestiones que tenemos que tener presentes en cuanto a los tipos de herida, las indicaciones y todo eso. Fíjense en lo que tiene que ver con las implicaciones de la infección del sitio quirúrgico, porque es un tema que deberíamos tener presentes. Bueno, el 60%, o hay más del 60% de posibilidades de que un paciente que tiene una infección asociada al sitio quirúrgico tenga que terminar en terapia intensiva. Un paciente que se infecta está más tiempo internado. Fíjese que en promedio es de 7 días, porque puede ser una infección muy simple como una infección del tejido celular subcutáneo que está de una hernioplastia, o puede ser algo muy serio como un absceso sufrénico en un paciente que fue operado de una apendicitis aguda. Hay 5 veces más de posibilidades de ser reinternado. El paciente que se le da de alta y que se presenta una infección postquirúrgica tiene 5 veces más de posibilidades de ser reinternado, y tenemos el doble de mortalidad en pacientes que presentan infección del sitio quirúrgico. Entonces son cosas para tener presentes. ¿Qué es la profilaxis? Es un término que se refiere a prevenir algo que está por venir. O sea, no es una acción terapéutica, sino que acá puntualmente el ejemplo típico de la profilaxis son las vacunas. O sea, yo doy una vacuna para una enfermedad que el paciente no tiene. Cuando hacemos o aplicamos el término de profilaxis al antibiótico en cirugía, es el único caso en el que se da un antibiótico sin una infección establecida. La finalidad de la profilaxis antibiótica en cirugía es prevenir la posible aparición de infección a nivel del sitio quirúrgico mediante concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación y diseminación bacteriana a partir de la puerta de entrada en el acto quirúrgico. Entonces, nosotros vamos a tener que tener presente esto, que no es lo mismo profilaxis que tratamiento antibiótico. La profilaxis es cuando está en ausencia de infección y se da para algunos tipos de cirugía, y vamos a ver ahora que hay algunos otros tipos de cirugía donde ya hay una infección establecida, donde vamos a tener que recurrir al tratamiento antibiótico. Una profilaxis antibiótica adecuada es un complemento para evitar las infecciones vinculadas a la cirugía. Las medidas efectivas, básicas y estratégicas para el control de la infección quirúrgica deben gestionarse, vigilarse y revisarse en forma periódica. Esto tiene que ver con que uno dice, bueno, le vamos a dar antibiótico y estamos previniendo una sola cuestión que está asociada a la infección en la cirugía. Pero si yo no tomo otras medidas de control, como por ejemplo colocar una sonda vesical según técnica, o hacer una venoclisis según técnica, nosotros por más que demos antibióticos no vamos a estar protegiendo esa mala acción del resultado que puede ser que el paciente se infecte. Las indicaciones de la profilaxis son en base al riesgo de la infección postquirúrgica, y correspondería indicar la profilaxis antibiótica en cirugía en procedimientos en los que la infección es menor, pero que es muy frecuente,
Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos de qué es una cirugía limpia o qué es una cirugía limpia contaminada. En aquellos casos donde el procedimiento es infrecuente, pero si llega a aparecer la infección puede tener consecuencias muy serias, como pueden ser reemplazos valvulares cardíacos o la colocación de prótesis, como en las cirugías traumatológicas, donde si bien la infección no es frecuente, puede ser algo muy serio. Se recomienda no hablar de herida quirúrgica. Ustedes fíjense que el título de la charla es infección del sitio quirúrgico. El sitio quirúrgico es un término más amplio que incluye, además de lo que históricamente se conocía como herida quirúrgica, que es lo que se recomienda hablar de incisión, y, incorpora el órgano espacio. En la cavidad abdominal nosotros tenemos la incisión quirúrgica, que puede ser tiene una parte superficial, que es el tejido celular subcutáneo y la piel, y una parte profunda, que es lo que está por debajo de la aponeurosis, que sería el compartimiento aponeurótico, con el músculo en su interior, y todo lo que es el preperitoneo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una incisión de McBurney, que son las que se usan para la cirugía de la apendicectomía convencional, hoy ya prácticamente no se usa con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, nosotros cortamos la piel, el tejido celular subcutáneo, abrimos la aponeurosis del oblicuo externo o del oblicuo mayor, y ahí ya estamos en el compartimiento muscular, donde tenemos el oblicuo menor, el transverso, y accedemos ahí al preperitoneo. Una infección localizada en todo ese sector es lo que se conoce como infección incisional profunda. Si la infección está localizada, ya vamos a volver sobre esto, en el tejido celular subcutáneo y la piel, sería una infección superficial. Ahora bien, el concepto de órgano-espacio es el sitio donde se trabajó durante la cirugía. Si nosotros hacemos una colecistectomía o una apendicectomía, el órgano-espacio es la cavidad peritoneal. Y podemos tener la eventualidad que el paciente presente una infección en el órgano-espacio, secundario a una cirugía de este tipo, por ejemplo, una colecistectomía, donde se me cae inadvertidamente algún cálculo en un paciente que yo estaba operando por una colecistitis aguda, asumo que ese cálculo está contaminado, me queda en el espacio de Morrison o en el parieto cólico derecho, y con el tiempo, semana o días, me puede desarrollar una colección intraperitoneal. Eso es una infección del órgano espacio y es por lo tanto una infección del sitio quirúrgico. Fíjense el ejemplo que estábamos dando recién, el compartimiento superficial, el compartimiento profundo y la cavidad donde hemos trabajado. Si nosotros trabajamos en el tórax, el órgano espacio será la cavidad pleural. Se hallan bacterias en hasta el 90% de las incisiones quirúrgicas. Inicialmente el recuento bacteriano es pequeño y a medida que va demorando la cirugía se puede encontrar más. Y la proliferación bacteriana está favorecida por distintas condiciones. Primero, las condiciones locales favorables para las bacterias. Hematomas, isquemias, un tejido que esté necrótico, que tiene bajo pH. Todo eso digamos, favorece el desarrollo de la infección bacteriana. Y obviamente pacientes que tienen debilitamiento de sus mecanismos de defensa también pueden facilitar la infección del sitio quirúrgico. Fíjense algunas cositas relacionadas a los tipos de heridas o tipos de incisiones. Acá, esto que estamos viendo acá es la foto superior izquierda, es una foto de una hernioplastia convencional. Este paciente tenía una hernia en pantalón, acá tenemos el pubis, y tenemos el cordón espermático, donde se insinúa dentro del cordón una hernia inguinal indirecta, y esto que está tomado acá con la pinza es una hernia inguinal directa, ¿no? Esto es una cirugía limpia. Esto son las que menos deberían infectarse, tienen una carga bacteriana prácticamente nula, a no ser que el paciente tenga alguna lesión en la piel o algo
una foliculitis cubiana o algo infeccioso cerca de la herida, pero son heridas limpias. Fíjense esto que está acá, a la derecha, es una herida aparentemente traumática, con un scalp, con una resección, digamos, un corte casi tangencial, donde se ve esa parte superior de la herida, con cierto cambio de coloración. Está hablando de que hay una isquemia relativa. Eso tiene más exposición o más posibilidades de infectarse, por lo que decíamos recién. Esto que está acá abajo, hacia la izquierda, es una infección de una incisión que tiene una fascitis. Fíjense, eso blanquecino que se ve es la aponeurosis que está infectada. La foto inferior del medio es una escara sacra, previo a hacer la escarectomía. Esto que se ve acá es el pliegue interglúteo. Son pacientes que están mucho tiempo acostados, donde las superficies duras, sin los adecuados cuidados para evitar este tipo de incisiones, de lesiones. Por ejemplo, las rotaciones regulares durante el día, poner colchones antiscara o colchones blandos, hace que el decúbito produzca lesiones isquémicas en la piel que se sobreinfectan. Ustedes imagínense pacientes postrados que no tienen continencia o que les colocan pañales y que los gérmenes de la materia fecal van a contaminar ese lecho ulceroso. Eso que tiene acá es tejido necrótico, por debajo del acá hay una fascitis importante, sobre todo la aponeurosis sacra, la fascia del glúteo externo, el glúteo mayor. Entonces, todo eso hay que resecarlo. Bueno, una buena práctica es llegar hasta tejido sangrante, como para poder dominar esa infección. Y esto que estamos viendo acá es una lesión muy grave. Esto es el equivalente a una gangrena sinérgica de Fournier, pero que fue a punto de partida de una lesión. Yo no recuerdo bien, fue un taller, como si se hubiera clavado un destornillador o un escoplo. Eso fue una infección por anaerobios muy seria, y lo que estamos viendo acá, este paciente hizo una fascitis, terminó falleciendo. Lo que estamos viendo acá es la base del pene, como para que ustedes se orienten. Acá está el tórax, esta es la raíz del muslo. Fíjense el grado de debridamiento que le hemos tenido que hacer. Hemos resecado todo el oblicuo mayor y el oblicuo menor, o sea, el oblicuo externo y el oblicuo interno. Y esto que se ve acá es el músculo transverso. Y todo estaba desvitalizado con un proceso tóxico muy, muy importante. Bien, o este otro tipo de lesiones. Este paciente es un paciente que se había caído del colectivo. Raspó con la cabeza en el piso. Esto es un scalp, es lo que se conoce como scalp, que es una lesión pediculada que tiene, digamos, hace como un balcón, y ahí adentro tenía todo piedras, piedritas, todo, porque era como que había caído en el ripio. Así que lo que hay que hacer, obviamente el pabellón auricular, nosotros se lo reconstruimos, pero no fue suficiente para que quede una buena circulación. Y terminó con una necrosis del polo superior de su pabellón auricular. Bueno, son heridas muy distintas y las posibilidades de infección de una y de otra son completamente distintas. ¿De qué va a depender el desarrollo de una infección del sitio quirúrgico? Bueno, del tipo de germen, del inóculo bacteriano y del ambiente tisular. Esto ya lo habíamos mencionado recién. El tipo de germen, y acá está directo con el tipo de cirugía que uno puede llegar a hacer. No es lo mismo hacer una cirugía de una hernia programada o una resección de una bulla enfisematosa a nivel pulmonar en un paciente que no tiene ninguna otra comorbilidad, a, por ejemplo, un paciente que tiene una oclusión intestinal por un cáncer oclusivo del colon sigmoides con el colon lleno de materia fecal. Entonces, la carga bacteriana existente en esa cirugía, uno puede hacer las mejores maniobras para evitar una contaminación, pero estamos hablando de gérmenes anaerobios, gram negativos, propios de la flora intestinal del colon, versus los otros ejemplos que le di, donde lo único que tenemos son los gérmenes de la piel. El inóculo bacteriano, estamos en lo mismo. Si yo
me voy al ejemplo ese que les daba de la oclusión intestinal, y tengo la necesidad de hacer una operación de Armand, o de Harman, como se llama, que es un paciente, la operación de Armand, es la que se reseca un sector del intestino grueso, el colon descendente, o sea, el cabo proximal, se lo aboca a la piel, se hace una colostomía terminal, que esa se verá, puede ser definitiva o transitoria, porque después podemos llegar a retransitarlo al paciente, y el cabo distal se cierra y se lo deja abandonado en la pelvis. O sea, el recto se lo sutura y se lo deja abandonado en la pelvis, y el paciente por un tiempo defeca por su colostomía, y cuando se resuelve el cuadro, cuando está mejor, se lo puede reanastomosar. Después podemos charlar por qué se recurre a esto. Pero cuando yo corto el colon, yo puedo tener el colon bien clampeado y la contaminación puede ser mínima, o puede ser que ese paciente, por una lesión isquémica del colon, al manipularlo, se rompe el colon, toda esa bolsa de materia fecal se me desparrama en la cavidad peritonea. Entonces, las posibilidades de infección bacteriana de este segundo caso son mucho mayores. Y el ambiente tisular, lo que habíamos dicho recién, de pacientes que tienen condiciones de isquemia, de acidosis, de necrosis tisular, favorecen la infección. Esto es muy importante, ya lo habíamos mencionado recién. O sea, que yo dé o no dé antibiótico en un paciente que tengo que operar, o que voy a operar, me previene la infección del sitio quirúrgico. Ahora, si la persona que coloca la vía no se lava bien las manos, no hace un buen campo, ese paciente va a tener una flebitis o una celulitis, que puede ser causa de síndrome febril postquirúrgico, una de las cosas que tenemos, que es un gran capítulo de la cirugía, y que tenemos que ir a buscar los sitios de venopunción. O si el paciente tuvo necesidad de colocársele una sondita vesical, hay que ver quién la puso y cómo la puso, porque puede ser que no haya tenido los recaudos necesarios desde el punto de vista antiséptico para que no tenga una infección urinaria, o si el paciente cursa o no cursa una infección respiratoria. Hoy no se usa más, pero antes yo lo he visto hace mucho en mi etapa de formación, que los tubos respiratorios, los de intubación orotraqueal, se lavaban y se resterilizaban. Ahora es todo material nuevo. Entonces, no sustituye las medidas de control que tienen que ver con el lavado de manos, con el uso de material estéril, con una correcta técnica. Cuando uno habla de control o de profilaxis antibióticas, es lo que tiene que ver con el sitio quirúrgico. Bien, la profilaxis antibiótica entonces es una medida más del proceso que tiene que ver con llevar un paciente a quirófano, en todo lo que es el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Acá le puedo dar ejemplos muy, muy burdos, pero yo puedo hacer todo bien y resulta que en el postquirúrgico hay un paciente que le cambian un pañalín al lado y la persona que cambió ese pañalín va y me hace una curación de una herida. O el paciente está todo bien y yo cuando estoy operando se me rompe el guante y en forma inadvertida sigo trabajando con el guante roto. O se me cae el barbijo sobre el campo quirúrgico, o en el prequirúrgico el paciente no hace lo que tiene que hacer por una infección previa, por ejemplo, tiene alguna lesión tipo psoriásica cerca de una incisión y uno le recomienda que se lave regularmente y el paciente va con cierta colonización al quirófano y eso puede predisponer una infección en el sitio quirúrgico. Entonces, la profilaxis antibiótica es un complemento de todas las otras medidas, de la preparación apropiada del paciente, de una adecuada evaluación preoperatoria, de una buena técnica quirúrgica y de un quirófano seguro, y de los adecuados cuidados postoperatorios. El término de quirófano seguro tiene que ver con todos los cuidados que recibe el paciente dentro del quirófano, más allá del intraoperatorio, ¿sí? Que no se le
que no se les caiga al paciente de la camilla, porque cuando giramos la camilla no quedó bien atado a la camilla, o cosas por el estilo. ¿Sí? Son ejemplos muy burdos. Hoy eso les puedo asegurar que no pasa, porque los problemas legales que podemos llegar a tener son terribles. Bien, el uso inapropiado de la profilaxis antibiótica en cirugía puede seleccionar microorganismos resistentes, expone al paciente a efectos adversos, por ejemplo, alergia o intolerancia medicamentosa, y aumenta innecesariamente los costos, porque uno puede decir, bueno, hagámosle antibiótico a todos. Perfecto, si vos tenés 2 pacientes para operar en un día, en un mes, en una institución, es una cosa. Pero grandes instituciones donde se operan miles de pacientes por mes, a los cuales son miles de pacientes que se le indica mal un antibiótico, son miles de potenciales efectos adversos, selección de microorganismos y gastar en sin sentido. Bien, el agente antimicrobiano ideal debería ser un agente efectivo contra los gérmenes potencialmente involucrados. O sea, si yo voy a abrir el colon, no lo tengo preparado. ¿Por qué digo tener preparado el colon? Porque hay cirugías en las cuales el paciente se puede operar en forma electiva, por ejemplo, un cáncer de colon sigmoides, donde yo tengo programado hacer una hemicolectomía, una sigmoidectomía o una hemicolectomía izquierda, programada, un cáncer no oclusivo, el paciente se le da sustancias catárticas para que pueda limpiar su colon en el día preoperatorio, y cuando se interna el colon está limpito. Bueno, eso es una cosa, pero un colon no preparado, con el ejemplo ese que les di de la oclusión intestinal, es otro. Y acá, si nosotros tenemos gérmenes en la materia fecal, tenemos que tratar, tenemos que dar antibióticos que sean efectivos contra los gérmenes gram negativos y contra los anaerobios. A mí no me sirve hacer una profilaxis antibiótica contra un germen gram positivo, un estáfilo o un estrepto, que es lo que yo haría en una hernioplastia no complicada, si voy a hacer una cirugía colónica. Debe tener bajo potencial de inducción de resistencia, debe tener penetración tisular efectiva, debe poseer una vida media lo suficientemente prolongada, y si la cirugía es más larga de lo que se calcula de la vida media, en el medio de la cirugía o a las 2 o 3 horas se hace una nueva dosis. La toxicidad debe ser lo más baja posible. Este es un ejemplo de por qué, por ejemplo, los aminoglucósidos se dejaron de usar. Hoy hay otro germen, hoy otros antibióticos que son efectivos para gérmenes gram negativos, como puede ser la ciprofloxacina, que se prefieren a los aminoglucósidos, que ya no se usan más. No debe tener interacciones farmacológicas con los agentes anestésicos y debe resultar costo efectivo. O sea, ante 2 antibióticos iguales, vamos a dar el más barato. Fíjense el ejemplo de la cefazolina, que tiene acción contra cocos gram positivos, tiene algo de acción contra los bacilos gram negativos, es barata, adquiere una elevada y rápida concentración tisular, es segura, y es de primera elección para cirugías limpias y cirugías limpias contaminadas. Ya vamos a ver la diferencia entre cirugías limpias y limpias contaminadas. Y luego de 3 a 4 horas de cirugía, si el tiempo operatorio excede ese tiempo, sería conveniente hacer una segunda dosis, y obviamente, como no es efectivo contra los anaerobios, no tiene sentido darlo. Se puede usar la vancomicina en alérgicos a la penicilina o en pacientes que están colonizados con estafilococos meticilinos resistentes. Fíjense, los pacientes institucionalizados, los que vienen de hogares de ancianos, los dependientes de diálisis o pacientes de terapia, donde hay brotes institucionales de infecciones con estafilococos meticilinos resistentes. Y acá sí, como una alternativa al uso de la vancomicina, se puede usar la teicoplanina. Nosotros, en el lugar, lo habitual cuando se hacen cirugías de complejidad es que haya un grupo de infectólogos que trabajan, a los cuales nosotros recurrimos para que nos asesoren en este campo. Debe usarse los antibióticos de espectro reducido, y esto es por lo mismo que decíamos recién: reducir efectos adversos, reducir costos innecesarios y reducir los índices de resistencia. ¿Qué vía de administración se usa? Bueno,
la endovenosa. Nunca le vamos a dar un antibiótico vía oral o por otra vía a ese paciente. El tiempo de administración y la duración de la profilaxis antibiótica. Siempre se dice que es durante la inducción anestésica. ¿Por qué? Porque cuando el anestesiólogo comienza todas sus maniobras, que es lo que se conoce como inducción, más o menos se calcula que ese tiempo es alrededor de los 20-30 minutos previos a la incisión. Entonces, en ese momento es cuando el antibiótico, cuando se hace la incisión, estaría, digamos, con sus mejores niveles sanguíneos. En las cesáreas se hace luego de clampear el cordón. ¿Por qué? Para que no llegue al niño en forma innecesaria. No debe durar más de 24 horas y una dosis única de antibiótico es tan efectiva como una profilaxis de 2 o más dosis. Nosotros, por ejemplo, previo a una hernioplastia inguinal se puede dar una dosis de cefazolina o cefalotina, y antes se daba una dosis a las 8 horas y otra a las 16. Bueno, eso es lo que se comprobó, que con una sola dosis previa a la cirugía es suficiente. Y lo que habíamos dicho recién, si tienen vida media corta, una nueva dosis cada 2 a 3 horas. Esto para que vean, hay un score de riesgo de infección que no tiene mucha utilidad práctica, por lo menos acá. Fue propuesto en Estados Unidos, pero para que vean los niveles que ellos tienen digamos, en consideración, para ver qué es para ellos lo más importante de las posibilidades de que un sitio quirúrgico se infecte. El primero, el nivel de contaminación de la herida, que son lo que se llaman las categorías de Altemeyer, que son esas que decíamos recién, la cirugía limpia contaminada, la contaminada y la sucia. Después la valoración del estado físico preoperatorio, que es el score de ASA, que es un score que ahora también lo vamos a ver, que es el riesgo de un paciente que se opera con distintas comorbilidades. Y la otra es la duración de la cirugía. A mayor duración de la cirugía, mayor posibilidades de infección de ese sitio quirúrgico. Bueno, las categorías de Altemeyer son la cirugía limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Vamos con algunos ejemplos. La cirugía limpia es una cirugía electiva, no traumática, donde hay un cierre primario, no hay inflamación y no hay fallas en la técnica, como puede ser una cirugía de una hernioplastia. Esto es una hernia Spiegel, una hernia rarísima, la hernia de la línea semilunar, de una paciente que operamos, que fue una cirugía totalmente limpia, no tenía foliculitis, no tenía abscesos, no tenía nada periincisional, no había necrosis, ni había atascamiento, ni había nada que nos, digamos, que le cambiara el tipo de categoría. Se hizo con una técnica sin ningún inconveniente, no se rompió ningún guante, nadie estornudó y no cayó nada sobre la herida. Y estas son cirugías que deberían infectarse el menos del 2%. En este tipo de cirugía, el germen involucrado son los gérmenes de la piel. Una cirugía limpia contaminada es una cirugía que puede ser de urgencia, a diferencia de la anterior, que por lo general es electiva. La apertura electiva, con apertura electiva del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, del tracto biliar o genitourinario, pero con este dato que es importante, que haya ausencia de contenido infectado en ese tracto que uno abre. Si ustedes ven el ejemplo que tenemos acá, este paciente es un paciente que se le hizo una enterotomía. Esto que tengo acá en las manos es intestino delgado. Este paciente es un paciente que operé por un hilio biliar, un síndrome de Bouveret, un paciente que había hecho una fístula entre la vesícula y la rodilla superior de la segunda porción del duodeno, un cálculo grande había pasado al intestino, y el intestino delgado es un largo embudo, y en algún momento antes de llegar a la válvula ileocecal, el cálculo tapó el intestino, hizo una oclusión intestinal. Lo que se hace es la laparotomía exploradora,
se hace una enterotomía longitudinal siguiendo el eje mayor de la víscera, resecamos el cálculo y se cierra en forma transversal para no producir una estenosis. Pero acá, volviendo al eje de la charla, digamos, es para ver la carga bacteriana, que en el intestino delgado es mínima, gérmenes gram negativos, no había pus, no había infección adentro del intestino. Entonces, esta cirugía es lo que se llama una cirugía limpia contaminada. Una cirugía contaminada es una cirugía donde no hay pus macroscópico, pero hay importante derrame de contenido gastrointestinal, cuando hay apertura del tracto, y acá no estamos hablando de materia fecal, sino de estómago y de intestino delgado. Cuando hay apertura del tracto biliar o del tracto urinario, pero en pacientes con infección del tracto. O sea, yo abro la vejiga y tiene, en un paciente que tiene una infección urinaria, o abro la vía biliar en un paciente que está con colangitis. Esa es una cirugía de tipo contaminada. Cuando hay una ruptura mayor de la técnica séptica, lo que decía recién, se me cae el barbijo en el campo quirúrgico. Esas son cosas que no pueden pasar. O cuando hay un trauma penetrante que tiene menos de 4 horas de evolución. Viene el paciente porque se clavó un destornillador, un cuchillo o algo, y concurre inmediatamente. Bueno, es una herida lo contaminada porque con lo que se lastimó no es una herida, no era algo estéril. La infección de este tipo de heridas andan alrededor del 20%. Y veamos este ejemplo. Este paciente, la foto superior, es un paciente que había hecho un infarto del intestino del colon por una trombosis de la arteria mesentérica inferior. Fíjense, esto que está acá es el colon transverso. Fíjense cómo la mitad del colon hacia distal, hacia el ángulo esplénico, está necrosada. Y la mitad del colon hacia proximal, que es el territorio correspondiente a la mesentérica superior, está bien. Si este paciente yo clampeo acá y clampeo hacia distal y abro el colon, porque ese colon tiene materia fecal, pero no se me derrama y no hay una transgresión grosera, es una cirugía contaminada, pero no es una cirugía sucia. Y vamos al último ejemplo. La cirugía sucia es cuando hay inflamación o pus macroscópico, purulento, absceso, perforación preoperatorio del tracto respiratorio, gastrointestinal, biliar, genitourinario, o un trauma penetrante que lleva varias horas de evolución. Fíjense que el sitio quirúrgico, lo que sería la herida, tanto superficial como profunda, la incisión y el órgano espacio, se infectan alrededor del 40%. Este paciente es un paciente que tenía una necrosis pancreática infectada. Estas eran las viejas incisiones en boca de horno. Es una incisión subcostal bilateral, donde esto que tengo para acá, perdón, esto que tengo para acá arriba es la curva, digamos, esto es peritoneo. La curvatura mayor del estómago estaría para acá, y esto que está para acá es colon. Ahí entramos a la transcavidad de los epiplones y a sacar material necrótico. Bien, esto ahora no se usa más, este tipo de incisiones. Se trata de hacer los accesos o los abordajes retroperitoneales en una técnica que se llama paso a paso, step by step, con, digamos, asistencia endoscópica, que sería como una cirugía laparoscópica del retroperitoneo, con drenajes percutáneos y todo eso. Bien. El score de ASA, la segunda que teníamos en cuenta, fíjense que el ASA 1 es el paciente sano, es el paciente que se tiene que operar de una hernia. El ASA 2 es el paciente que tiene una enfermedad sistémica moderada, es el paciente diabético que se tiene que operar de una hernia, o el paciente obeso que se tiene que colecistectomizar, que se tiene que resecar la vesícula. El paciente ASA 3 es algún paciente que tiene una patología que hay que acomodar, el diabético descompensado o el insuficiente cardíaco, que hay que poner en condiciones para poder operarlo. Obviamente está la situación de una cirugía electiva, porque en la emergencia quizás su patología no lo permita. O sea, si yo tengo
un insuficiente cardíaco descompensado, tiene una peritonitis apendicular, ese paciente lo tengo que operar lo mismo. Veremos cómo manejamos el postquirúrgico, pero si es una cirugía electiva, lo recomendable es ponerlo en condiciones desde el punto de vista de su morbilidad acompañante, o sea, controlarle su diabetes descompensada, ver si es obeso y nos da tiempo que pueda bajar de peso, o controlar su insuficiencia cardíaca o su insuficiencia respiratoria y después poder operar. El ASA4 ya es un paciente más grave, un paciente con enfermedad sistémica que lo incapacita y constituye un riesgo de vida constante, o la combinación de varios diagnósticos, porque puede ser el obeso, diabético descompensado, insuficiente respiratorio, que hace una apendicitis. Bueno, y el ASA5 es el paciente moribundo, que tenga lo que tenga, o le hagamos lo que le hagamos, muy probablemente muera. Bien, en base a esos tres pilares, se saca el índice de riesgo de infección quirúrgica. Digamos, esto es lo que está propuesto por el CDC, no se usa prácticamente, pero nosotros sumamos lo que tiene... y faltaba aclarar el tiempo operatorio, que es lo último, que no quiere decir hacer rápido una cirugía, sino hacer una cirugía en el tiempo en que hay que hacerlo. O sea, si yo tengo una cirugía que tiene que demorar 1 hora, no la tengo que hacer en 4 horas. Algo no está bien en eso, porque estoy exponiendo innecesariamente los tejidos a contaminación. Pero tampoco tengo que hacer una cirugía que debe durar 6 horas, tengo que hacer en 3, porque eso algo no estoy haciendo bien. Y para cada órgano o sistema se saca ese riesgo, fíjense, para una cirugía biliar, donde el índice me suma 0, se me debería infectar el 3%, donde me suma 1, se me debería infectar. ¿De dónde sale esta suma? El 0, el 1, el 2 y el 3, de sumar estos valores que están acá. ¿Sí? Entonces, de sumar, y como la carga bacteriana de cada sistema es distinto, fíjense que si yo hago una cirugía de intestino delgado con un riesgo tipo 3, el 14% se me puede infectar. Y esas hay tablas para cada una de los órganos. Bien, veamos algunos factores asociados a mayor riesgo de infección. Fíjense, hay factores sistémicos y factores locales. En factores sistémicos, pacientes diabéticos, sobre todo si no están bien controlados, pacientes que usan corticoides, que o tienen enfermedades consuntivas o enfermedades crónicas que necesitan el uso de corticoides, pacientes obesos, pacientes en edades extremas. Nosotros, los cirujanos de adulto, trabajamos más con, o sea, no tenemos experiencia con recién nacidos o con niños, pero sí con ancianos, pacientes desnutridos, pacientes que tienen cirugías recientes a los cuales se les hace otra cirugía, ¿sí? Les puedo poner un ejemplo, y esto es de la vida real. Un paciente que hizo una úlcera péptica perforada con una peritonitis generalizada, al cual él previamente, varios años antes, se le había hecho un bypass aorto-bifemoral. Como el paciente llegó muy mal a la cirugía, el paciente, digamos, estuvo séptico, estuvo mal, se lo operó de su úlcera perforada. En el postquirúrgico de esa cirugía, el paciente, por el estado de hipoflujo, se le tapó una de las ramas de su bypass sobre la raíz de la femoral derecha. Entonces tuvieron que operarlo. Esa cirugía tiene un riesgo muchísimo más alto de infectarse que si el paciente no hubiera tenido la cirugía previa de su exploración, su laparotomía exploradora. Pacientes a los cuales se les realiza transfusiones masivas. Ustedes saben que hay una reacción inmunitaria muy importante por las transfusiones y que en caso de no ser necesarias deberían evitarse. Y pacientes que tienen múltiples o más diagnósticos, que son los ASA 3, 4 o 5. Los factores locales, cuerpos extraños, lo que charlábamos recién, el scalp, las heridas por empalamiento, donde o quedan astillas o quedan restos del material que entró desde el exterior.
donde se usa en forma indiscriminada el electrobisturí y queda tejido muy desvitalizado, cuando se usa mucha inyección por epinefrina. Acuérdense que la epinefrina, vieron que viene la solución de lidocaína, que es un anestésico local, y viene la inyección de epinefrina, de lidocaína, con el agregado de adrenalina o epinefrina, y eso, digamos, tiene el objetivo de producir vasoconstricción cuando uno inyecta. Entonces permite, por un lado, que haya menor difusión de la lidocaína, o sea que esa anestesia dure más tiempo en el lugar donde vamos a hacer el procedimiento con anestesia local. Y por otro lado, al haber vasoconstricción, puede generar menos sangrado. Pero si la inyección de epinefrina es muy excesiva, esa vasoconstricción puede generar isquemia en la herida y puede generar o predisponer la infección. Las heridas con drenaje, los drenajes ya no se usan más por las heridas, siempre los drenajes se sacan por contrabertura. O sea, si yo hago, supónganse, una incisión mediana en una laparotomía y hago una exploración de la vía biliar por vía convencional, cuando yo dejo un drenaje o cuando dejo un tubo de Kerr dentro de la vía biliar, no se lo saca por la herida, sino que se lo saca por contraabertura, o sea, por un orificio ad hoc, un orificio especial para ese drenaje. La remoción del pelo con rasurado. No se recomienda el rasurado prequirúrgico. Cuando ustedes lo habrán visto, al depilarse o al afeitarse, cuando el pelo queda por debajo del nivel de la piel y empieza a crecer, puede hacer pequeños focos de foliculitis. Y esos focos, obviamente, si yo, supónganse, lo opero un paciente de una hernia, y hay muchos pacientes que vienen afeitados solos porque alguien le dijo que se tenía que afeitar, bueno, tiene un poquito más de riesgo, porque cuando empiezan a crecer los pelos, pueden hacer foliculitis y están ahí de la herida quirúrgica, sino sobre la herida quirúrgica. Y bueno, hay pacientes que han recibido irradiación, que han tenido radioterapia sobre el sitio quirúrgico, también tienen un poquito más de riesgo de sufrir infecciones del sitio quirúrgico. La microbiología de las infecciones, fíjense, todo lo que es en boca, hay microorganismos aerobios y anaerobios. Fíjense los gérmenes propios de la boca y del esófago, los gérmenes propios del estómago, los gérmenes propios de la vía biliar, ilion y colon, intestino delgado y colon, la vía urinaria, la cirugía ortopédica y los otros tipos de cirugías límite. A esos gérmenes son los que nosotros tenemos que, tener presente y atacar cuando usamos o cuando elegimos un antibiótico. Bien, acá tenemos medidas preoperatorias y medidas que tienen una acción definida, que se ha demostrado que hay que hacerlas. Hay otras que son probables y otras que son posibles y que se recomienda hacerlas. La definida, fíjense, se bajó el tétanos postoperatorio porque la mayoría de los pacientes van con el plan de vacunación antitetánica cubierto, completo. El tratamiento de las infecciones remotas, acuérdense que remoto quiere decir a distancia. O sea, es un paciente que yo voy a operar, le voy a hacer un reemplazo valvular cardíaco y tiene un flemón periamigdalino o tiene una infección urinaria. En la medida que esa cirugía que le tengo que hacer sobre el corazón no sea de emergencia o de urgencia, yo tengo que tratar la infección remota, tengo que barrer la infección urinaria, tengo que hacerlo ver por el odontólogo y tratarle todas las infecciones que pueda llegar a tener en la boca, para que esa cirugía no se me contamine con gérmenes que pueden llegar vía hematógena al sitio al sitio quirúrgico. Y bueno, lo que decíamos recién, limitar la remoción del pelo, se recomienda hacer el corte con tijeras al ras de la piel. Después el control de las enfermedades subyacentes, lo que decíamos recién, si el paciente tiene una diabetes compensada, el riesgo de infección es mínimo.
Reducir la estadía prequirúrgica, y esto tiene que ver con evitar que el paciente se contamine con gérmenes propios de la institución donde se va a operar. Yo cuando hice la residencia, los pacientes que se operaban mañana se internaban hoy a la mañana. Y después se vio que no, era un sinsentido. Yo hice la residencia hace 30 años. Y no tenía sentido tener un paciente un día internado, expuesto a los gérmenes del lugar, para operarse mañana en una cirugía, digamos, programada. Entonces, lo que se hace ahora es internar al paciente previo a la cirugía, el mismo día de la cirugía. Identificar los pacientes, tanto los pacientes como el personal de salud, que es portador de Staphylococcus aureus resistente, y el tema del baño prequirúrgico del paciente con antisépticos. Esto es cuestionado, pero, digamos, si el paciente tiene buenos hábitos higiénicos, no tiene infecciones o colonizaciones crónicas en la piel, con un buen baño prequirúrgico con cualquier tipo de jabón sería suficiente. En la mayoría de las instituciones, al paciente antes de llevarlo al quirófano se le pide que se bañe en la institución y le dan un apósito con un poquito de iodopovidona jabonosa para que se limpie bien la zona de la incisión. Esto sí estaría, por ejemplo, estaría indicado, por ejemplo, en pacientes obesos que tienen dermatitis en la zona de la piel donde se va a hacer una incisión por una hernioplastia, por ejemplo. Bueno, fíjense un quirófano en el 1880, el cirujano operando a manos peladas, sin nada sin barbijos, sin gorros quirúrgicos, la anestesia muy rudimentaria, los anfiteatros donde se mostraban las cirugías en vivo, vean acá con ropa de calle, vestido al lado del paciente, toda la gente mirando, eso vas a saber, tenían en los zapatos materia fecal de los caballos que los dejaban en la puerta del hospital, a lo que es un quirófano hoy. Acá estamos haciendo una esplenectomía laparoscópica, donde se ve todas las medidas de control que tienen que estar involucradas para lograr un correcto control de las cuestiones que tienen que ver con infecciones en el intraoperatorio. Bueno, las medidas que hay que tener presente, lo que veíamos recién es el preoperatorio. Esto es lo que tenemos que tener presentes en el intraoperatorio. Una técnica quirúrgica apropiada, uso de materiales estériles, hoy no se discute, antisepsia prequirúrgica, que es la preparación del campo quirúrgico, administrar una correcta profilaxis antibiótica. Fíjense cómo empezó el título de la charla de hoy, profilaxis antibiótica, es una cosita más en todo lo que hay que hacer para que un paciente no se nos infecte. Reducción del tiempo quirúrgico, o sea, demorar una cirugía lo que debe demorar, uso de guantes, y bueno, y en el postoperatorio, curación de heridas con técnica antiséptica y la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica tiene que ver con que nos enteremos de que algo no está bien con nuestras heridas quirúrgicas. O sea, si yo opero 10 pacientes y se me infectan 9 y no me entero, voy a seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo. Si de esos 10 pacientes me entero que se infectan 9, tendré que ver qué es lo que no estoy haciendo bien, qué es lo que no estoy recomendándole bien al paciente, qué está pasando en la institución donde estoy trabajando, qué germen es el germen que es prevalente, porque puede ser, digamos, ver si son realmente infecciones justificables o no, porque si yo opero 20 peritonitis y se me infectan la mitad, y por ahí hasta capaz que era esperable. Ahora si opero 20 hernias y se me infecta la mitad, hernias programadas, no complicadas, sin resección intestinal, o sea, no atascadas ni estranguladas, y algo no está bien. Puede ser que sea de la institución, puede ser que sea del equipo quirúrgico, puede ser las técnicas que se están usando, puede ser las técnicas de curación, puede ser que los pacientes no son los adecuados.
puede haber pacientes que no sean adecuados y que no tengan cosas para cambiar. O sea, si yo opero un paciente oncológico desnutrido y que no puedo cambiar bueno, tendré que tomar mejores medidas, pero por ahí hay algunas cositas que no se pueden modificar. La higiene en el área quirúrgica, la vestimenta quirúrgica apropiada, ventilación y control del aire, limitación del uso del electrobisturí, uso restringido de materiales extraños, esto tiene que ver con los drenajes, o con las prótesis cuando no son necesarias, y la reducción de las transfusiones. Fíjense en posibles uso limitado de drenajes y transfusiones autólogas en lugar de las homólogas. Bien, otra cosita para tener en cuenta es el tipo de cirugía que vamos a hacer en cuanto a la complejidad. Es muy común que el paciente le diga, doctor, es una cirugía muy complicada. Y está mal dicho, está mal preguntado. Uno entiende lo que quiere preguntar el paciente. En realidad las cirugías es más complejo o menos complejo, es manejar una bicicleta o pilotear un avión. Una cirugía menor es sacar un lunar, sacar un quistecito sebáceo, hacer algo chiquito que incluso se lo puede hacer en forma ambulatoria. No confundamos ambulatorio con internación, porque eso puede ser que el paciente que le tengo que hacer la misma cirugía, le tengo que sacar un lunarcito, es un paciente psiquiátrico, o es un niño, o es alguien que tiene aversión a las agujas y que no se va a poder quieto y no va a poder limitar sus movimientos, y ese paciente conviene internarlo, sedarlo, o hacerle una anestesia general y hacer el procedimiento. Y era para sacarle un lunarcito. Fíjense que una cirugía menor puede necesitar internación o no. La cirugía mediana, una arneoplastia, una colecistectomía. Una cirugía mayor es una colectomía, por ejemplo, en el campo de lo que hacemos nosotros los cirujanos generales, una gastrectomía, y una gran cirugía es un trasplante hepático, una duodenopancreatectomía, un trasplante cardíaco o un trasplante cardiopulmonar. Sabiendo los sitios anatómicos que habíamos delimitado anteriormente, tenemos las infecciones del sitio quirúrgico, que pueden ser incisionales superficiales o profundas, o del órgano espacio. La infección incisional superficial es la que compromete el tejido celular subcutáneo y la piel. Fíjense cómo se define: el drenaje purulento de la incisión siempre y cuando sea superficial. Por lo tanto, acá tenemos que ver que esa incisión hay que abrirla, o hay que tener algunas otras cositas en cuenta, como vamos a ver ahora. Un cultivo o tinción de gran negativo con organismos aislados, o sea que tenemos que tener bacteriología. Signos locales de inflamación: dolor, calor, rubor y tumefacción o tumor, que es la tétrada de Celso. Y se hace una apertura deliberada, excepto si el cultivo es negativo. O sea, si yo tengo un cultivo que es negativo, y que puede ser que lo tenga negativo porque ya le vengo dando antibióticos, por ahí puede ser que no haga falta abrir la herida, pero habría que drenar 1 o 2 puntitos para poder favorecer el drenaje. La profunda, clínicamente, va a diferir de la anterior porque no es tan localizado y no es tan clara la tétrada de Celso. Puede haber un mayor compromiso general. Por lo general, esa infección se abre al tejido celular y se abre la piel. O sea que decimos, bueno, viene pus. ¿De dónde viene? ¿De arriba o de abajo de la aponeurosis? Ahí tenemos que ver que la herida quirúrgica puede estar dehiscente. ¿Se acuerdan cuando vimos el taller de Paredes? Una de los factores que podían determinar que existiera una eventración es la infección del sitio quirúrgico. El paciente tiene más compromiso general, está más postrado, está con más fiebre, no es tan local, y hay evidencia, o puede haber evidencia, de que están afectados los tejidos más profundos. Yo obtengo material y me viene, por ejemplo, material de un músculo necrosado o algo relacionado con la aponeurosis. Bien, y la infección del órgano espacio, lo que habíamos charlado, y acá estamos hablando si mi cirugía inicial fue en la cavidad peritoneal. Yo acá tengo que ver si el foco está controlado o es se está perpetuando lo que me llevó a hacer la cirugía. Por ejemplo, una peritonitis apendicular
mal drenada, o un Hinchay 3, un Hinchay 4, en una diverticulitis perforada. Acuérdense que el Hinchay 3 es una peritonitis purulenta generalizada, y el Hinchay 4 es una peritonitis fecal generalizada, donde yo hago una cirugía X y me queda resto de esa infección. Bueno, ahí no hay una infección del órgano espacio, en realidad está el foco que no está resuelto. Ahora, si yo hago una apendicectomía y lo hago todo bien, pero al tiempo, que puede ser hasta los 30 días postoperatorios, yo tengo una colección en el Douglas o una colección subfrénica y tengo un germen que aíslo de esa colección y es asociado a la infección por la apendicitis, bueno, yo estoy hablando de una infección del órgano espacio. Entonces tiene que estar relacionado con la cirugía, hay material purulento, y la clínica va a depender del lugar donde está el compromiso. Bien. Bueno, las guías de profilaxis antibiótica, esto está en la Sociedad Argentina de Infectología. La base de todo lo que hemos charlado está acá, por ahí las fotos son propias. Y ahí, si ustedes quieren, bueno, si hacen una captura de pantalla, pueden obtener esto, donde pueden ampliar este tema. Ahora vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de grabar,